Continuamos estudiando el libro del profeta Amós, que está en el capítulo 6, describiendo la corrupción que reinaba en los países, que, el reino de Judá y de Israel. Estamos viendo ahora el versículo 6. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Bueno, el vino en grandes cantidades y cuando debían tener una señal de luto por el peligro, se conformaban con, dar una señal de alegría falsa. Versículo 7, por tanto ahora pasarán en el principio de los que a cautividad pasarán, y se acercará el clamor de los extendidos. Por toda esta maldad encabezarán la fila de los cautivos cuando Asiria los huye. Versículo 8. El Señor Jehová juró por su alma. Jehová, Dios de los ejércitos, les ha dicho: tengo en abominación la grandeza de Jacob, y aborrezco sus palacios, y la ciudad y su plenitud entregaré al enemigo. Por toda su maldad, el juicio de Dios sobre ellos es inevitable. El Dios, que Dios lo haya jurado por sí mismo, significa que es inevitable, porque aborrece la grandeza mal fundada de sus poderosos. Versículo 9. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Es decir, el pueblo será completamente diezmado por sus enemigos. Versículo 10. Y su tío tomará a cada uno y quemarálo para sacar los huesos. Y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay aún alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, que no podemos hacer mención del nombre de Jehová. Bueno, los muertos tan numerosos serán cremados para evitar contagios, a pesar de que esto estaba prohibido hacerlo, con prohibición de lamentar o hacer luto por ellos. Este es el significado del calla, y no podemos hacer mención del nombre de Jehová. Versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y edificarélo como en el tiempo pasado. Serán destruidos los lujosos y ricos palacios, junto con las casas humildes, calamidad propia de la guerra, y esto por la soberanía de Dios, que dice: Jehová mandará. Versículo 12, para que aquellos sobre los cuales he llamado mi nombre posean el resto de Idumea, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Vuelve a mencionarse la extrema maldad y su injusticia. Dan, dan contra lo natural, como si los caballos corrieran sobre las rocas, o que se arara sobre ellas. Versículo 13. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que llega al nacimiento. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Amós interceder su confianza
fortaleza de su oposición y su alegría en ella es nada. Confiaban en religión formal que no nacía de su corazón, como dice 2 Timoteo 3:5, teniendo apariencia de piedad, habiendo negado la eficacia de ella. Versículo 14, y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades azotadas, asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Por toda su maldad Dios enviará contra ellos a enemigos que los oprimirán en todo su territorio, desde Hamat hasta el al muerto. Cuidemos nosotros de que nuestro gozo y seguridad nazcan de nuestros corazones dados al Señor, que esto nos lleve a vivir una vida santa y glorifique a Dios. El versículo 15 termina diciendo: para pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios suyo. Capítulo 7, 1. Así me ha mostrado el Señor Jehová. Y aquí él criaba las langostas al principio, que comenzaba a crecer el heno, a tardío. Y aquí era el heno tardío después de las siembras del rey. Se está incubando una plaga de langostas en la época del heno tardío. El temprano, el que se sembraba primero era del rey. Después se sembraba el tardío, que era para todo el pueblo. La plaga de langostas en ese tiempo devoraba todo el heno, por lo cual era una gran calamidad para el pueblo. Versículo 2, capítulo 7, versículo 2. Y acaeció que como acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Cuando la plaga comenzaba y las langostas habían devorado el heno y empezaba a crecer, Amós intercede por el pueblo, rogándole al Señor Jehová que perdone al pueblo. El verbo que usa para perdonar es el que significa perdonar por gracia o buena voluntad, puesto que ellos merecían este castigo. Amor se basa en los diezmados que está de Israel: perdónalo porque es pequeño. Sin duda que Amor sabía bien que Dios es compasivo y misericordioso. Versículo 3. Arrepintióse Jehová de él, no será, dijo Jehová. Dios oyó el clamor de su profeta y se arrepintió de enviar la plaga con toda su fuerza. Estrictamente hablando, Dios no se arrepiente, que sabe exactamente todas las cosas. Por lo cual hay que entender aquí que esta es una manera humana, es decir, para ser entendido. Lo más probable es que dentro de la experiencia humana, la más cercana a lo que Dios siente en un caso así es el arrepentimiento, aunque lo que verdaderamente siente es imposible de describir en lenguaje humano. A nosotros nos enseña que aunque sabemos que los crédulos eh, e impíos no pueden escapar del justo juicio de Dios, no nos alegramos por eso y debemos predicarles el Evangelio y orar por ellos para que crean y se salven. Versículo 4. El Señor Jehová me mostró así, y aquí llamaba para juzgar por fuego al Señor Jehová. Consumió un gran abismo, consumió una parte de la tierra. El Señor Jehová le anuncia a Amós un segundo juicio, por el cual se producirá una sequía desastrosa y será un devastador incendio. Versículo 5. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Amós vuelve a apoyarse en la misericordia de Dios y en la pequeñez de que está reducido Israel,
para implorarle su perdón. Versículo 6, arrepintióse Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo el Señor Jehová. Y una vez más, Jehová, el Señor Dios, le oye y decide no enviar esta plaga. Versículos 7 y 8. Enseñóme así. He aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo, Israel. No lo pasaré más. Después Amós ve al Señor como una plomada junto a un muro. La idea es que el muro es defectuoso, por lo cual será destruido. Esta vez Dios dice que ya no tolerará más a Israel, lo cual nos enseña que aunque Dios es muy paciente y misericordioso, su paciencia tiene un límite, pasado el cual ya no hay esperanza, más esperanza. Versículo 9, y los altares de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados. Levantaréme con espada sobre la casa de Jeroboam. Israel ha probado hasta el límite de la paciencia de su Dios, y ahora el juicio es inevitable, por el cual será arrasado, especialmente sus altares idolátricos y la familia de Jeroboam, el que había llevado a Israel a la idolatría, sería aniquilada completamente, como efectivamente ocurrió en la generación siguiente a la de Amor, porque Dios no deja de juzgar. Versículo 10. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, el rey de Israel, Amós se ha conjurado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Y el 11, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a cuchillo e Israel pasará de su tierra en cautiverio. Amasías, falso sumo sacerdote, nombrado por Jeroboam, rey de Israel, acusó ante el rey a Amós como enemigo del pueblo, a causa de sus profecías tanto contra el rey como contra el reino de Israel. No soportaban que se les dijera la verdad de Dios y en lugar de arrepentirse y corregir su pecado, quieren suprimir al profeta y la palabra de Dios. Versículos 12 y 13. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete y huye a tierra de Judá y come allí tu pan y profetiza allí. Y no profetices más en Betel, que es santuario del rey, cabecera del reino. Sin duda que por orden de o autorización del rey, Amasías le ordena a Amós que se vaya a profetizar a su reino de Judá, y así se gane la vida. Versículos 14 y 15. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y cogedor de cabra higos. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y díjome Jehová, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Con humildad Amós dice que no es profeta ni hijo de profeta, lo cual significa que no había estado en una escuela de profetas, lo que equivalía a nuestro seminario de la actualidad. Era un simple cuidador de bueyes y recogedor de frutos silvestres, pero donde desde esa humildad, de esa humilde ocupación, Dios lo había llamado a profetizar. Versículos 16 y 17. Ahora pues oye palabra de Jehová, tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer fornicará en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a cuchillo, y tu tierra será partida por suerte. Tú morirás en tierra inmunda, e Israel será traspasado a su tierra. En ese mismo momento, Dios lo impulsa a profetizar un mensaje terrible contra el falso sumo sacerdote. Su familia será destruida y deshonrada. El reino será deshecho, el rey morirá,
el pueblo se ha llevado cautivo a tierra extraña y él mismo morirá en tierra pagana, todo lo cual se cumplió puntualmente, porque las palabras de Dios siempre se cumplen. Capítulo 8, capítulo 8, 1 al 3. Así me ha mostrado Jehová, y aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, un canastillo de fruta de verano. Y dijo Jehová, venido a él el mal sobre mi pueblo Israel, no le pasaré más. Y los cantores del templo aullarán en aquel día, dice el Señor Jehová. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar echados serán en silencio. Después Amós da una cuarta y final profecía con Israel. Tiene una visión de un canastillo lleno de fruta madura, que representa que el juicio sobre Israel es inevitable y está a la mano. Dios no le perdonará más. Y habrá tantos muertos que los que cantaban en el falso templo, levantado por el rey Jeroboam, ahora aullarán de dolor. Versículo 4 al 6. Y de esto, los que tragáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los alfadíes del pan y achicaremos la medida y engrandeceremos el precio y falsearemos el peso engañoso para comprar a los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos las ahechaduras del trigo? No solo contra la idolatría profetizamos de parte de Dios, sino también contra los comerciantes inescrupulosos y codiciosos que de acumular, de acumular riquezas en la forma deshonesta. A estos les molestaban los meses, semanas, días sagrados en los cuales debían adorarse a Dios exclusivamente, por lo cual no podían comerciar y se impacientaban para que acabaran luego. A muchos cristianos les ocurre lo mismo. El domingo, el día del Señor, y le parece una gran pérdida inútil, una vez cada 7, tengamos que dejar toda ocupación personal y material sin hacerlo, para dedicarlo como completamente al servicio del Señor. Los malos comerciantes de Israel abusaban de los más desvalidos, de los pobres, de 4 maneras que todavía se usan en nuestros días. Acaparaban el trigo para venderlo más caro en tiempos de escasez. 2, falsificaban las medidas, achicándolas. Por ejemplo, vendiendo con metros de 95 centímetros. 3, aumentaban el precio puesto justo para tener más ganancia. Y 4, falsificaban también el peso usando 900 gramos en vez de 1 kilo. De esta manera llevaban a los pobres a tal necesidad que estos se veían obligados a venderse a ellos como esclavos, hasta por un par de zapatos, lo cual les daba gran ganancia, y además vendían hasta los desechos del trigo. Versículos 7 al 10. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré para siempre de todas sus obras. No se ha de estremecer la tierra sobre esto, y todo habitador de ella no llorará, subirá toda como un río, y será arrojada y hundirá como el río de Egipto. Y acaecerá en aquel día, dice el Señor Jehová, que haré se ponga el sol al mediodía, y la tierra escurriráse de tinieblas en el día claro. Y tornaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en endechas. Y haré poner sobre sacos sobre todos lomos,
y peladuras sobre toda la cabeza, y tornaréla como el llanto de un unigénito, y su postrimería como un día amargo. Estas iniquidades llenan, llenan de ira al Señor, que les asegura que Él no lo olvidará, lo juzgará severamente. Lo mismo pasa en nuestro tiempo. Aún se va a un eclipse total de sol ocurrido en junio de 763 a.C. El sol se pondrá a mediodía para ilustrar el terrible juicio de Dios sobre esas maldades. Versículos 11 y 12. Y aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan y sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Este es un juicio muy especial. Habían tenido los profetas para conocer la palabra de Dios, pero les serán quitados y entonces desearán mucho tener esa palabra, pero no la tendrán. Versículos 13 y 14. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los mancebos desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, vive tu Dios, te dan y vive el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. Finalmente, Amós se refiere a la invasión extranjera que Dios permitirá como parte de su juicio, por lo cual muchos israelitas serían muertos. Capítulo 9, versículo 1. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, quiere el umbral y estremezcase las puertas y córtalos en piezas, la cabeza de todos. Y el postrero de ellos mataría a cuchillo. No habrá de ellos quien se fuye ni quien escape. Amós recibe ahora la visión del juicio desolador de Dios sobre Israel a causa de sus muchos pecados, idolatría, opresión de los pobres, codicia, injusticia, que trae la muerte a muchísimos, del cual nadie puede escapar, como el Salmo 139, y el infierno, sino del cielo, y de escondrijos en cavernas, como al fin de los tiempos, Apocalipsis 6, 15, 17, y aún yendo en cautiverio o al fondo del mar. Este es el terrible resultado de querer jugar con Dios y de no creer ni obedecer su palabra, y vale para todo ser humano, incluso nosotros. Versículos 5 y 6. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra, y se derretirá y violarán todos los que en ella moran, y subirá toda como un río y hundiráse luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus gradas y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas de la mar y sobre las haz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Con su omnipotencia Dios creó la tierra y con esa misma omnipotencia un día la destruirá cuando llame a todo el mundo a juicio. Apocalipsis 20, versículos 11 al 13. Versículo 7. Hijos de Israel, no me sois vosotros, dice Jehová, como hijos de etíopes, no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los palestinos de Caftor y de Kir a los arameos. Por sus pecados Israel se habrá hecho despreciable a su Dios, como hijo de etíopes. Se había hecho un pueblo, pero también lo había hecho con otros, los filisteos, los arameos, etc. Versículo 8.
He aquí los ojos del Señor Jehová están contra el reino pecador. Yo lo asolaré de la haz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Los ojos del Señor están sobre el reino pecador, para mal, en contra, no para bien, por lo cual serán asolados. Versículo 8. Y aquí los ojos del Señor Jehová están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la haz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. A pesar de su justa ira, y porque también es misericordioso, dejará un pequeño resto de Israel. Versículos 9 y 10. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las gentes, como se zarandea el grano en un arnero, y no cae un granito en la tierra. Aún ese resto será zarandeado, como ha ocurrido ha ocurrido a Israel, desde los romanos hasta hoy día mismo. Y todos los rebeldes morirán, los que proclaman la bondad de Dios, pero no corrigían su camino. Versículos 11 y 12. A cuchillo morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen no se acercará ni nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y edificarélo como en el tiempo pasado. Llegará el día cuando Dios restaurará el reino de David para su honra. La restauración de Israel en Palestina es una poderosa demostración de la veracidad de la Biblia. Versículos 13 al 15. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas recogerá la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel, y edificaré en ellos las ciudades asoladas. Ellas habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra. Y yo les di, ha dicho Jehová, los tuyos. Llegará el día cuando Israel, Dios restaurará el reino de David para su honra. La restauración de Israel en nuestros días es una demostración de la veracidad de la Biblia. Podemos creer confiadamente que esto también se cumplirá cuando Dios establezca su reino mesiánico y gobernará con la iglesia de judíos y gentiles sobre todo el mundo. Ese reino será muy fértil, próspero y seguro. Creamos con toda confianza que así será, porque el Señor lo ha dicho. Como dice Isaías 11, del 1 al 10. Terminamos así el estudio del profeta Amós. Continuar la próxima semana con el siguiente. Que Dios les bendiga.